Es investigador, escritor, psicoanalista y un gran mago. Os dejo con él. Hay que estar a la altura de semejante presentación. Investigador de culturas antiguas e iniciáticas, especialista en psicoanálisis, que él ya tiene, como decía antes, una trayectoria de estar un año ya con su canal de YouTube. Bueno, ahora el desafío es parte mía estar a la altura de la presentación que has hecho respecto de mí. Mi nombre es José Luis Parise, soy psicoanalista, investigador, escritor y conferencista internacional. Desde hace 30 años investigo primero por vía del psicoanálisis y después por todas las otras vías que pude encontrar en qué consisten las posibilidades de armar realidades propias. Un libro que tenemos el honor de tener aquí es su segunda edición y es El otro camino. Comencé paralelamente con la universidad estudios de psicoanálisis. Durante 11 años estuve haciendo grupos de estudio y paralelamente llevaba por mi cuenta un estudio riguroso de todo aquello que en la historia de la humanidad parecía que había logrado algún tipo de testimonio de creación de realidad propia. Así fue que, a mis 8 años me planteé una hipótesis que durante toda mi adolescencia me dediqué a comprobar y fue simplemente una pregunta que obviamente la recuerdo como si me la estuviera haciendo hoy mismo. Pero lleno de entusiasmo fue durante 14 años seguidos leer 14 horas por día bajo una pregunta. Mi hipótesis era que no podía ser que hayan todos los grandes iniciados de la humanidad nacido iluminados. No tiene gracia. Me enteré de que los queros existían. ¿Qué eran los queros? Los últimos sumos sacerdotes puros de la raza que tal vez fue una de las más elevadas de magia de la historia de la humanidad. Hay que entender qué es la nación quero también, donde la enseñanza inca en su pureza máxima ha resistido 500 años de historia. 500 años estuvieron aislados, sin que nadie los hallara. No los halló la conquista, no los halló la iglesia, no los hallaron los satélites cuando los satélites empezaron a existir. Hasta hace muy poco, hasta hace 10, 12 años, no se sabía si existían o no. Los manejos energéticos que ellos utilizan, ya que estaban en una especie de burbuja, en donde ni siquiera cuando empezó toda la era digital de satélites y toda esta tecnología aplicada los pudieron ver. Y cuando aprendió su dialecto, lo primero que le dijeron es esa frase que hoy ya es bastante conocida en Occidente, aunque no se sabe que viene de ahí. Tú no nos has hallado a nosotros, nosotros te hemos hallado a ti. Porque habían leído en sus profecías que ya era momento de retirar las barreras de energía perfectas que habían construido y que durante 5 siglos los habían protegido. Levantaron las barreras de energía y a las 2 semanas los hallaron. De ellos decidieron, llegado al punto, cuando entendieron que era el momento, según sus profecías, era el momento de tomar contacto y darse a conocer. Rinpoche dice, vosotros lográis en 10 minutos lo que a mí me lleva 10 años. El lama Rinpoche, no un principiante. Dicho por los mismos lamas, que son el otro polo energético, digamos, que hay en el planeta, se dieron cuenta que lo que ellos pueden hacer en 7 años, con manejo de energía, los queros lo pueden hacer en 7 días, por la eficacia que tiene su sistema.
Cuando empecé a investigar, yo venía leyendo del tema desde mucho antes de proponerme una investigación seria. Cuando era pequeño, primero empecé a leer. Y la premisa de base de la que partí es una pregunta un tanto osada, pero que entendía que era la única que le daba, a mi concepción al menos, sentido a lo que nos habían dejado las Biblias, los mitos, los grandes relatos epopélicos, heroicos de la historia de la humanidad. Y mi hipótesis... En donde la hipótesis, que ahora entiendo que es una hipótesis, me planteaba, era por qué había tantas religiones. ¿Por qué había tantas religiones? Y mi pregunta era, ¿cuál es ese camino por el que encontraron esa divinidad? Un rastro. Habían cosas en común entre todas las grandes culturas iniciáticas de la humanidad y sus patognomínicos, sus grandes representantes. Y eso en función entonces también de a su vez poner en juego lo que después entendía que era un teorema en cuanto a si fue que alguna vez hubo una religión original que luego se fragmentó en lo que conocemos la religión. Es un camino que se une en una integración. Cuando se habla de Hermes Trismegisto, cuando me contacté con el camino hermético, pues no nos van a venir a tocar el hombro, cambió la era, humanos, ahora entramos en una nueva era. Es exactamente al revés. El humano va a tener que lograr por primera vez en su historia cambiar de era. O sea, el cambio de era es individual. Y hay que lograr, con un cambio de era individual, bajo ecuaciones muy concretas que podemos hablar y que podemos especificar perfectamente, porque hasta matemáticamente está estudiado, cuándo se logra el cambio de era basado en cambios de era individuales. Yo tengo que lograr cambiar mi era. ¿Y qué es cambiar mi era? Lograr generar mi propia realidad. Momentos en donde estamos en pleno cambio de era. Cambio de era que es de uno en uno. Los 4 jinetes del Apocalipsis son ciencia, religión, economía y política. Que los 4 paradigmas reinantes de la vieja era, la política, la religión, la economía y la ciencia. Lo que quiero que entiendas es, lo que viene ahora suelen ser 2 reuniones de supervisión. Esta parte que viene ahora nada más. Lo que se llama las zonas de emergencia. Las zonas de emergencia significa claramente un aporte, uno de los tantos que el método le hace a esta temática. ¿Por qué? Porque te enseña. Entender también que este mapa es producto de, digamos, de un recorrido personal. Esto es la concepción del tiempo en el nuevo paradigma. Tiempo circular. Entonces no tiene sentido hablar de lo que no llegó o lo que ya pasó. El pasado se repite. Descubrís que en realidad ese tiempo tan lineal es mentiroso. Pero uno empieza a descubrir que hay un tiempo que es circular, en donde pasado, presente y futuro están conectados en una hora, y que el tiempo, que es como nuestra unidad más esencial como habitantes de este universo, el tiempo, somos todos tiempo, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso.